8:33. Vamos a establecer el contacto, estamos tratando de tenerlo con don Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Lo tenemos ya? Qué bien. Buen día, don Rodrigo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amanece? ¿Cómo está ese ánimo Muy frente a lo que vive el país? Bueno, el ánimo siempre es positivo. A veces cuando se oye hablar de dementes, nomás me quedo preocupado de ¿para qué los mencionamos? ¿Para qué les invocamos? ¿Para qué escarbamos en la basura para sacarles cuando ya deberían simplemente desecharse y ya? Pero bueno, pero me gustó previamente a lo que estamos ahorita, ese pequeño resumen de la prensa sobre esa época oscura del Ecuador, que creo que deberíamos promocionarlo y publicarlo para que la gente lo recuerde siempre. Prohibido olvidar, nos decían hace algún tiempo. Y lamentablemente se olvidan, ¿no? Porque no conocen ya ahora al Contralor General, al Contralor 100 sobre 100, que estuvo por 10 años en ese gobierno y que hoy es sentenciado por la justicia norteamericana. Orlando, yo creo que hay que ser honestos. Si ese personaje desmemoriado se ve la cara al espejo y ve las fotos que tenía distribuidas en las oficinas públicas, tampoco se reconocería, porque el odio lleva a un deterioro muy acelerado de su imagen y es impactante, o sea, lo digo ya en términos físicos, es impactante ver las imágenes actuales de las imágenes anteriores, porque demuestra cómo este sentimiento de rechazo, resentimiento, odio, rencor, etcétera, carcome al individuo. Pero creo que esa es materia de psiquiatras, no de una... No de algo Totalmente de tan... acuerdo, sí. Sin embargo, vale mencionarlo por todo lo que ocurre, ¿no?, en el país. Veamos el tema de la consulta popular y sus resultados, don Rodrigo. ¿Cómo usted lo analiza, teniendo en cuenta que también aquellos que decían 11 veces no, hoy se declaran ganador con 2 de las preguntas? A ver, yo creo que es importante reconocer algunos aspectos fundamentales de la consulta. La consulta tenía 2 partes, una de referéndum y otra de reformas a leyes. Reformas a leyes que lo que se hicieron fue presionar, digamos, desde la opinión pública para que la Asamblea actúe en coherencia a ello. ¿Ya? Creo que lo relevante son las reformas constitucionales, las primeras 5 preguntas de referéndum. De estas 5 primeras preguntas podemos estar hablando de temas que están vinculados directa o indirectamente a la seguridad. Extradición, por ejemplo. Extradición es algo que en primer round perdió, en segundo round ganó, pero es fundamental. Necesitamos tener cortes probas y mecanismos de juzgamiento para los delincuentes de forma que se llegue a sentencia. Y en otros países, cuando es crimen transnacional, pues así sucede. Y en el caso del excontralor Pollitt, vemos que un tema de corrupción local termina siendo un crimen de transnacional porque se utilizaron cuentas norteamericanas para el lavado de esos dólares. Ahí vamos viendo que la justicia norteamericana es la que actúa y siguen saliendo nombres, porque no es que han terminado de salir. El contralor inclusive, el ex contralor inclusive hizo referencia de que ya está completamente complicado y que prefiere acogerse al silencio y ya la corte sentenció. Entonces, creo que eso es importante. El otro aspecto, obviamente, el apoyo de Fuerzas Armadas a la seguridad con Policía Nacional, que ya en el gobierno anterior e inclusive en este gobierno, sin estado de excepción, se había podido ejecutar a través de decreto ejecutivo, perdón que sea repetitivo el término, pero ya se lo había podido hacer para que las Fuerzas Armadas contribuyan a la seguridad nacional. El otro aspecto fundamental, y ahí es donde entramos a los temas un poco más álgidos, el tema El trabajo por horas. del trabajo por horas. Yo creo que ahí el Ecuador pierde. Creo que el Ecuador pierde porque el Ecuador no está inventando nada. Más bien, analizamos, por ejemplo, la votación de Manabí. Manabí gana el no.
Manaví gana el do en todo, pero Manaví es un bastión de la revolución ciudadana, por muchas razones, tal vez incomprensibles para algunos, cuando vemos que Manaví tiene el robo más grande que hemos podido ver, cuando hubo el terremoto en Manaví, y todavía siguen, se cobraron impuestos, se cobró contribuciones, se subió el IVA, y todavía siguen temas sin ejecutarse, ¿ya? Y ahí es justamente cuando se activa ese proceso de la reconstrucción de Manaví, que el ex vicepresidente Glass corre inmediatamente y se refugia en la embajada mexicana, ya teniendo 2 sentencias adicionales en firme. Pero bueno, gana en Manaví, pero cuando vemos que el trabajo por horas sí tiene la aprobación de los ciudadanos en el exterior, también podemos colegir que afuera, donde se entiende bien el trabajo por horas y donde muchos ecuatorianos, tanto legales como ilegales en términos migratorios, están trabajando por horas y están contribuyendo a sus familias a través de las remesas, el sí es rotundo. Eso creo que es importantísimo acotar, porque aquí estamos no viabilizando un trabajo por horas cuando en la informalidad eso está vigente, aunque no nos guste aceptarlo. Don Rodrigo, ¿qué hubo en el país? Egoísmo, por ejemplo, de la dirigencia sindical, que fue la que apuntaló el no en esta pregunta del trabajo por horas. Egoísmo en los maestros aglutinados en el movimiento Unidad Popular. Egoísmo en ese grupo de políticos que sabemos ya que a todos le dicen no si no son ellos los que lo proponen, ¿verdad? ¿Qué hubo de por medio? ¿O le faltó al gobierno de Noboa tener una visión más clara para poner varios voceros que apuntalen muy bien ese tema por el cual también la juventud se hace un harakiri? Porque sabemos que el 60% de los votantes hoy en día es gente joven, no sé cómo en realidad pudo ganar el no con alto porcentaje. A ver, yo creo que en el caso del trabajo por horas hubo una combinación de todo. Realmente sí tuvimos muchos voceros del sector empresarial peleando el trabajo por horas. Tanto, en mi caso estuve presente en muchísimos medios defendiendo y explicando el tema. Creo que sí quedó algo pendiente y es las declaraciones de la ministra, lamentablemente, con las diferentes cifras que planteó de cuánto podría ser el valor de hora trabajada, sí generó incertidumbre en la población en términos generales, ¿ya? Eso hay que decirlo, aunque mucha gente pueda criticarlo, pero teníamos valores que fluctuaban desde algo menos de $2 hasta los $7 y $8. Había que explicar bien cómo se calcula, cómo son los proporcionales de los décimos, cómo fueron las comisiones sectoriales, y ahí creo que el gobierno, que si bien el día anterior a la elección trata de desmarcarse del tema, si yo, Orlando, yo, Rodrigo, te recomiendo hacer algo y tú me dices, bacán, hermano, hagámoslo, tú ya asumes también una responsabilidad y te empoderas de ese algo. Entonces no hay un desmarque. Honestamente, aquí hay un tema de que si se aceptó una pregunta, pues se aceptó y era una pregunta que sale propuesta desde el gobierno, más allá de quien la haya planteado. Pero sí creo que hubo una combinación de cosas y hubo algo que fue muy curioso. Hubo el cuento esta leyenda urbana en contra de la misma pregunta que decía que los empresarios van a votar a la gente para contratar por horas, cuando expresamente la pregunta y el anexo hablaban de que se respetarán todos los derechos laborales en la misma pregunta, y en el anexo hacía referencia a que el trabajo por hora será para la primera contratación entre trabajador y empleador. Entonces, si yo, Rodrigo, tengo a Juanito contratado, primero, despedirle a Juanito es una locura, porque los costos de despido en el Ecuador son descabellados. Para volverlo a contratar al mismo Juanito, me era prohibido. O sea, pero se vendió ese mal discurso.
Y creo que otro aspecto que hay que recabar de la consulta, que también el Ecuador pierde sustancialmente, y hablo del Ecuador, es el tema de arbitraje internacional. Ajá. Porque si yo, pongámoslo en términos futbolísticos, que les ha gustado a muchos ponerlo en esos términos. La Liga va a jugar con el Barcelona, ¿ya? Entonces la Liga juega en el estadio de la Liga y quiere que Esteban Paz sea el árbitro. El Barcelona le va a decir, ve Cholito, no seas así. Claro. Es lo mismo que le planteáramos a jugar en el estadio del Barcelona con Álvarez en el como de árbitro. Ajá. Exacto. Lo que la ley ecuatoriana plantea es eso, que las diferencias se las trate en Ecuador sin un tercero confiable, como es el concepto del árbitro. Y eso es lo que ha hecho que no llegue inversión extranjera al Ecuador desde la Constitución del 2008. Pero también aquí hay otro detalle, y esto sí quiero dejarlo muy claro y muy fuerte. No ha llegado inversión tampoco antes de la del 2008, de la Constitución. Y esto tiene que ver muchísimo también con que el mismo Ecuador, como país, cambia las reglas del juego a cada rato. Seamos francos, si yo quedo en un convenio contigo, en un contrato, y llegamos a 2 o 3 acuerdos básicos, tributarios, por ejemplo, y yo te cambio las leyes tributarias después de un año, después de año y medio, tengo mis dudas. Si además de eso, tú me dices, ves Rodrigo, no te voy a cambiar las leyes, pero un año más tarde me cambias, y además me pides que tú pones el árbitro, te digo, Beñaño querido, sí hay buenas posibilidades, el Ecuador es un país atractivo en términos conceptuales para inversión, pero si no me garantizas estabilidad normativa y además me quieres poner árbitro propio, Cholito, dejemos ahí nomás, yo me voy nomás a otro lado donde por lo menos me ofrezcan estabilidad normativa. Que es lo que también me parece, don Rodrigo, que los dirigentes, sobre todo los dirigentes sindicales que auparon el tema, enfocaron equivocadamente el asunto, porque estamos viendo resultados. Ellos decían, mire, el arbitraje internacional lo que siempre nos hace es que el Ecuador pague. Tenemos que pagar algo así como 3.000 millones de dólares por lo resuelto en el gobierno de la década. Entonces yo les decía, pero si el gobierno es el que falla y la demanda de las empresas internacionales tienen la razón, hay que darle la razón a ellos. Y allí está el problema, porque no analizamos el origen del rompimiento del contrato o la alteración del contrato. Justo a eso iba. Nosotros muchas veces hacemos. Olvidémonos de la década famosa. Vamos al caso puntual de Occidental. Occidental incumple un proceso cuando vende Occidental a una empresa en Cana, esto es en el año 2094, 95, puede fallarme la memoria, pero incumple una norma que está en la ley de hidrocarburos, ¿ya? Y entramos a un proceso arbitral en donde teníamos oportunidades. Hay un abogado que va y le convence al presidente de aquel entonces, Alfredo Palacios, de enviar un oficio directamente al CIADI, pasándose por sobre nuestro abogado en Washington. Entonces llega un momento en el cual el abogado que nos defendía, que tenía ya un proceso estructurado, resulta que dice, no, Cholitos, perdón, si no me están respetando a mí, que soy tu abogado, que soy tu confiado, tu confiable, sigue nomás por las cosas. Entonces, nosotros nos quedamos sin abogado. Y ahí es cuando este tipo de rompimientos también hay que hacer nosotros, y como digo, desde nuestro propio lado, como país, como nación, abonan a que perdamos los juicios. Entonces, ese es un tema que hay que tener claro. Si nosotros rompemos las reglas del juego, obviamente nos van a cuestionar y probablemente vamos a perder los juicios. Claro. Y ese mea culpa es un mea culpa que tenemos que hacerlo también como país, porque no podemos creer que las leyes son solamente para beneficio nuestro, como con un falso nacionalismo y cometiendo errores de este tipo, que son errores
Clara la percepción que usted tiene respecto a los resultados de la consulta popular y las repercusiones que trae consigo, ¿no? En términos económicos y sociales, sobre todo, por esto el tema de la negativa en cuanto a las horas laborables para, sobre todo los jóvenes, como le había enfocado el presidente Noboa. Muy gentil, don Rodrigo. Más bien al revés, muchísimas gracias, Orlando. Sin duda siempre quedan preguntas pendientes, ¿no? Pero en el tiempo... Y siempre quedarán. Y lo que sí recomiendo ahora es el mandato popular es específico para ciertos temas y yo creo que tenemos que ser muy claros y específicos en cómo se regulen y normen las otras preguntas y las leyes que tengan que aprobarse para beneficio de todos de manera equilibrada. Allí tengo una preocupación porque con las declaraciones del presidente de la Asamblea el día de ayer, como que quieren de alguna forma boicotear el tema, porque hay comisiones conformadas para tratarlas, pero él quiere conformar una nueva comisión. Y ahí la posición de aquellos que no quieren que se profundice, e incluso el propio presidente dice, podemos incluir algunas de las reformas que se nos quedaron en lo que no logramos para reformar el COIP. De pronto que nos mandan también allí para eliminar sanciones a corruptos, violadores, secuestradores, etcétera. O vuelven a intentar meter que los asambleístas tengan la información privilegiada que tiene que manejar bajo reserva la Fiscalía. Así atentos. Creo que ya ha habido varios pronunciamientos y la misma Corte dice hay que ser estrictos en lo que se consultó. Hay que reformar el COIP en otros aspectos, definitivamente, pero las preguntas de la consulta y sus anexos son mandatorios y específicos, y eso es lo que se debe tratar. No tratar ni una coma más ni una coma menos. Y como yo lo puse previamente al día de las elecciones, hay que estar con mucho ojo a las reformas y cómo las maneje la Asamblea. Hay que estar pendiente de aquello. Muy gentil, don Rodrigo. Gracias. Buen día. Gracias a ti. Son las 7:51. Gracias a don Rodrigo Gómez de la Torre, analista político, muy preocupado también de la situación del país. El horario nos está permitiendo hoy día sí tener las dos entrevistas habituales que mantenemos en nuestro espacio informativo y ojalá que se mantenga este horario prolongado de el no corte de energía eléctrica para así hacerlo en beneficio suyo, amiga y amigo. Gracias de mi parte. Vendrán nuestros compañeros de Ecuador en Directo para mantener la programación en entrevistas, comentarios y opiniones que así se hace en este segmento, en este medio online de Ecuador en Directo. Gracias, si Dios lo permite, hasta el día de mañana. Con responsabilidad y oportunamente, trabajamos en la prevención del fenómeno del Niño. A lo largo de los 620 kilómetros de la red vial concesionada, ejecutamos la limpieza de canales de drenaje, desalojo de materiales excavados, limpieza de palizadas en alcantarillas y puentes, el mantenimiento de espaldones y corte de malezas en las cunetas. Atendemos toda la red vial para garantizar que el peaje que usted paga y subsidia a la prefectura le ofrezca seguridad vial en su recorrido. Las concesionarias del Guayas, en coordinación con la Prefectura Ciudadana del Guayas, impulsan el desarrollo productivo del Ecuador.